Bueno, buenas tardes, damas y caballeros de la hermana República Isimísima. Yo espero que estos videos te sean útiles, pues y si no, pues ya ni modo. Bueno, el tema de hoy es suma de vectores parte 1. En este caso, la suma de vectores o un sistema de vectores es aquel que tiene dos o más vectores y la resultante es un solo vector que me representa estos dos y además su comportamiento, ¿no? Vamos a utilizar estas fórmulas. Fy es igual a f seno de alfa, f de x es igual a f coseno de alfa y fr es igual a raíz de fx cuadrada más fy al cuadrado. Posiblemente se te hagan muy familiares, es porque esto se deriva al teorema de Pitágoras. Pero bueno, nuestro primer ejemplo es este. Tengo F1 que vale 2 newtons, tiene un ángulo de 35 y tengo F2 que vale 3 newtons. Lo que vamos a hacer para calcular la resultante es primero sumar todos los componentes f de x de ambos vectores. ¿Sale? Ese es el paso 1 para resolver. Primero voy con F1. F1, al tener un ángulo de elevación, tiene un componente X y tiene un componente en Y. Para calcular X, utilizo la fórmula que se encuentra aquí. F de X es igual a F coseno de alfa. ¿Vale? Entonces sería que para el vector 1 o F1 sería F1 por coseno de alfa. Eso es igual a 2 coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 35, sustituyo, más el componente X de F2, pero si te das cuenta, F2 es horizontal. Cuando no tiene un ángulo, F2 va a ser igual a su componente X. Entonces aquí le pongo que 2 coseno de 35 más 3 newtons. Todo está en newtons, ¿eh? Voy a borrarlos para que queden al final. Entonces voy a sumar 2 coseno de 35 más 3 y me da la módica cantidad de 4.64 newtons. La siguiente es que voy a hacer la sumatoria de Fy. O sea, toda la sumatoria de todos los componentes de Fy. En este caso F1 tiene componente Y, pero sería seno. Entonces aquí sería F1 por seno de alfa. Acuérdate que para calcular Fy es esta fórmula. F1 por seno de alfa es igual a 2 por seno de 35 más el componente y de F2, pero pues no tiene, habíamos dicho que era igual a Fx, no tiene porque no tiene ángulo de elevación, o sea, no tiene una altura. Entonces te quedaría como 2 seno de 35, que todavía no aparece el 35, pero debería aparecer. Y eso es igual a 1.15. Entonces, para calcular el vector resultante, vamos a utilizar el 4.64 y el 1.15 en la fórmula que dice FR.
Estos dos los vamos a sustituir aquí. Lo voy a anotar. 3, calcular la resultante, que ya es el último paso. FR es igual a la raíz de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, que eso es igual a... Entonces, f de x es 4.64, entonces pongo raíz de 4.64 al cuadrado más 1.15 al cuadrado. Y esos datos lo ingresas a tu calculadora, ¿vale? Ya me quedó muy feo, pero bueno. No hay problema. Aquí lo importante es que tengas cuidado al ingresar los datos, porque puede haber un error si no utilizas paréntesis, ¿sale? Y sería 4.78. Entonces, el valor de la fuerza resultante es 4.78 newtons. Y eso es lo que vas a reportar. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos este sistema de vectores y dice que tengo F1, que es 5 newtons, y tiene un ángulo de 30, y también tengo F2, que vale 3 newtons. Y el chiste de aquí es que tengo que calcular la fuerza resultante, ¿vale? Entonces, paso 1, calculo los componentes de Fx. Puedes calcular Fy primero, realmente no hay mucho problema. Voy a empezar con F1. F1, como tiene ángulo de inclinación, de elevación, estaba checando si me estabas poniendo atención. Aquí es Fx y aquí es Fy. Tiene componente en X y tiene componente en Y. Voy a calcular esta X, ¿sale? Para calcular el componente en X sería F coseno de alfa. Acuérdate que siempre para X es coseno. F vale 5 newtons y alfa vale 30. Entonces me quedaría 5 coseno de 30. Pero ahora voy a calcular el vector 2. Pero si te das cuenta, el vector 2 es vertical, no tiene componente en X. ¿Sale? Todos los vectores verticales no tienen componente en X, entonces aquí es 0. Ya no lo escribo. Segundo paso, calculo los componentes en Y. Y otra vez, voy con el vector 1, F1. Para Fy, siempre las Y es seno, entonces sería F1 por seno de alfa. Eso es igual a, ya tengo 5 newtons por seno de 30. ¿Sale? Más el componente Y de F2. Y como F2 es vertical, solamente tiene ese componente. ¿Sale? O sea, es igual a ese componente. Entonces aquí voy a poner 3 newtons. Para Fx, lo único que tengo que hacer es realizar 5 coseno de 30 en mi calculadora. ¿Sale? Que me quedaría 4.33 newtons. Y para Y tengo que sumar estos dos. Aquí le puse un newton, pero se lo vamos a poner al final. Entonces aquí sería 5 seno de 30 más 3. Y me queda la módica cantidad de 5.5 newtons. No olvides las unidades. Ahora, este valor de 5.5 y de 4.33 son los que vamos a utilizar para calcular la fuerza resultante. Entonces, paso 3, calculo la fuerza resultante con la formulilla que habíamos puesto en el ejercicio anterior. La fuerza resultante es igual a f de x al cuadrado
más f de y al cuadrado. Y eso es igual a raíz de 4.33 al cuadrado más 5.5 al cuadrado. Dependiendo de tu calculadora, es posible que tengas que poner estos dos entre paréntesis, ¿sale? Pero ahí sí lo tienes que checar, hay calculadoras que no es necesario. Sería 4.33 al cuadrado más 5.5 me da 6.9999. Lo vamos a redondear a 7. Entonces la fuerza resultante es 7 newtons. ¿Vale? Y eso sería todo. Espero que te haya sido útil. Nos vemos.